jueves y tenemos la nota prometida, ¿sí? La verdad que en esta semana resonó mucho el tema transferencias de jugadores, el tema representantes con nuestro amigo Bragarnik, que bueno, hubo críticas, hubo de todo, ¿sí? Para poner más en claro todos los conceptos del mundo del fútbol, está bueno tener una persona que lo sepa pero de verdad, ¿sí? Un tipo que escriba al respecto. Y lo tenemos al doctor Pablo Barbieri, que es ni más ni menos, él me va a decir que no, pero yo tengo que decirlo porque es la verdad. Es para mí uno de los especialistas indudables en Argentina en lo que es derecho deportivo, ¿sí? Así que bueno, un gusto tenerlo al aire. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, sos muy amable, ¿eh? No, por favor, la verdad que estoy leyendo tu último libro, Pablo, de fútbol profesional. Es excelente, deja los conceptos muy claros y por eso queríamos tenerte esta noche acá. No sé si estás al tanto de lo que pasó con Bow, de la frustrada transferencia a China la semana pasada. Estoy al tanto, sí. Bueno, a ver, la gente está tirándole con todo a Bragarnik, a los representantes, no entienden cómo es el negocio, saben que es muy rentable, pero probablemente, bueno, no lo entienden bien en claro. Contale a la gente bien básico como para arrancar, ¿qué es un representante o un agente deportivo, Pablo? Bueno, ahora tenemos que hablar de intermediarios. Ajá, no es más representante. Claro, en realidad representante nunca es una figura que nunca existió desde el punto de vista técnico, es el conocimiento, te diría, del lenguaje común. Ajá. La figura era la de los agentes. Y a partir de una reforma reglamentaria que se llevó a cabo en FIFA y que también fue recogida por AFA el año pasado, se llaman intermediarios. En realidad no cambia demasiado la historia. ¿Qué son? Son personas que poseen una organización, en muchos casos, y en algunos casos de carácter empresarial, que se dedican a asistir deportistas, que se dedican a asistir también a clubes, a generar transferencias, traspasos, negociar contratos, etcétera, etcétera, y por eso cobran una remuneración, que en algunos casos es importante. Obviamente que esa remuneración es un porcentaje generalmente de las operaciones que se cierran y va en concomitancia con el monto de la operación y la relevancia que tiene el jugador, ¿no? Por supuesto. Para darle un panorama a la gente, más o menos un representante de un jugador punto medio de fútbol profesional argentino. Sí. ¿Qué porcentaje le está cobrando de lo que son las transferencias? Más o menos. La reglamentación indica que el agente no puede cobrar, esta nueva reglamentación, nueva entre comillas, no puede cobrar más del 3%. Del 3%. Exactamente. Esto te diría que se cumple muy a medias, Sí, muy parcialmente, muy parcialmente. Me imagino. Tenemos casos en los cuales en las operaciones se cierran 8, 10, 12% del monto total. Y ahora, te hago una consulta. En lo que son los sueldos, digamos, de los jugadores, ¿sí? Lo que cobran por mes, ¿tiene también alguna incidencia el representante? Teóricamente no puede, pero lo recibe usualmente. No, o sea, el representante cobra, el intermediario, el agente, el representante, como lo quiera llamar, firma un contrato con el jugador en el cual pacta un porcentaje del salario que percibe, que después puede tener distintas modalidades, ¿no? En algunos casos es solamente un porcentaje sobre el salario, en otros casos sobre el salario y sobre la prima. Es decir, eso está sujeto a la negociación entre el jugador y el agente. Perfecto, perfecto. Para cerrar un poquito el tema de representantes, porque bueno, en la semana le estuvieron dando a Bragarnik, la verdad que hay representantes mejores que otros, por ahí desde lo moral, llámeselo uno como quiera, pero bueno, hay figuras que lamentablemente desde los medios también se ejerce presión como para que no sean muy queridas, y Bragarnik, bueno, es uno de ellos. Ahora, te hago una pregunta a vos personal en base a lo que has estudiado, que es mucho por lo que nos estás contando. A ver, ¿le hace bien al fútbol la figura del agente deportivo? Me imagino que en algunos aspectos sí, en otros no.
Y si es así, ¿en cuáles analizás que hay una incidencia negativa para el deporte en la figura del representante? ¿En qué le hace mal al fútbol? Que muchos lo dicen usualmente. A ver, esto vamos a encararlo, me parece que le puedo ayudar un poco a la gente, encararlo desde un punto de vista más global. Bien. A ver, en el fútbol se maneja mucho dinero, sí. ¿no? Mucho dinero. En Argentina, en Sudamérica, en Europa, salvando las distancias obviamente, sí, por supuesto. Y ahora aparecen mercados emergentes que tienden a romper un poco el negocio, como es el caso de China, como es el caso de India, como es el caso de los países árabes, etc. Todos los estudios que se han hecho al respecto indican que la mayor parte de la porción más grande de esa torta de dinero sí. va a parar a el futbolista, o va a parar al futbolista y a la gente, o el empresario o el intermediario que genera traspasos y facilita la firma de contratos. Bien. Esto es prácticamente una verdad irrefutable, ¿no? Bien. Los clubes por eso tienen que buscar otros medios de financiación, y ahí entraríamos en otra historia mucho más difícil y complicada, ¿no? Si el fútbol es deficitario, si no es deficitario, etcétera, etcétera. Los agentes son una realidad en el fútbol, o sea, yo creo que va a ser prácticamente imposible eliminarlos, ¿no? Sí. Independientemente de que los clubes adopten políticas para con los agentes. ¿Qué significa esto? Bueno, pago un límite de comisiones, por Bien. ejemplo. Trato con determinado agente y con determinado agente no, porque la experiencia me llevó a que este tipo me genera resultados positivos en las operaciones y este tipo no. Hay infinidad de pautas. Yo creo que es una realidad que es muy difícil de evitar. Vos fíjate que nosotros estamos hablando pura y exclusivamente de la actividad deportiva de la gente, sí, sí. La actividad de la gente en relación al jugador con su contrato con el club o con un traspaso. Lo llevo más allá. Los agentes a veces se encargan de conseguir contratos por el uso comercial de la imagen de los jugadores. Recién estaba mirando. Y muchas veces influye más ese dinero que el mismo del sueldo de la prima del club. Absolutamente, absolutamente. Recién estaba mirando una propaganda en la televisión de Tevez, ¿no es cierto? Y yo pensaba y reflexionaba con mi señora qué cantidad de torta le tienen que haber puesto a este muchacho para hacer esto, sí. ¿no? O sea, lo que hay que hacer con los agentes, desde el punto de vista, y me refiero a esto ya desde la gestión propia de una entidad deportiva, es no permitir que la gente domine el club, ¿no? Correcto. Y en esto te voy a plantear también otra cuestión, que te la tiro quizá como, ¿no? Se acentúa mucho para con sus jugadores, ¿no? La falta de pago de sueldos, la falta de pago de primas, el pago atrasado, determinadas promesas que no se cumplen, etcétera, etcétera. Y esto está bien, debería pasar. Desde el punto de vista del análisis, el mismo énfasis en el incumplimiento desde el otro lado. Claro. O sea, nosotros hemos visto, y no vamos a hacer nombres, pero los que estamos en el medio del fútbol lo sabemos, hemos visto jugadores que se han plantado con un contrato vigente forzando una transferencia. Y claramente te dicen, no, yo quiero jugar en tal lado, no quiero jugar más acá, quiero jugarlo en tal lado, pero mirá, tenés un contrato vigente durante tal tiempo. Sí, bueno, pero esta es la oportunidad de mi vida, tengo que asegurar el futuro de mis hijos, el futuro de mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos argumentos absolutamente entendibles, pero en el medio de contratos firmados, claro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ser a lo mejor un poquitito más equilibrado en el análisis es cuando enfatizamos el incumplimiento de un lado, pero también el incumplimiento del otro lado. ¿Me seguís?
Por supuesto, por supuesto. Tenemos a Gabriel acá, que es parte del panel, que te quiere hacer una consulta también. ¿Qué tal, doctor Barbieri? Encantadísimo y buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy bien. Yo quería hacer una pregunta concretamente referida al tema Bou. Sí. Un supuesto, ¿verdad? Vamos a suponer al jugador perdió mucho dinero ahora, inevitablemente va a caer en un bajón anímico, que puede repercutir en lo deportivo, ojalá que no, que puede pasar que en junio no aparezca una oferta o aparezca una mucho menor y tampoco se vaya el jugador. ¿Qué puede pasar con el pase del jugador? Quiero decir, se vence su contrato dentro de 2 años, 2 años y medio. Sí. Racing pierde toda la potestad en cuanto al jugador, o sea, perdió el negocio hace 2 días de lo que podía generar el jugador. El sistema federativo, por llamarlo de alguna manera, y el convenio colectivo de trabajo te marca eso. Es decir, los contratos entre jugadores y clubes tienen una fecha de vencimiento determinada, ¿sí? Sí. Si no se produce un traspaso de ese jugador estando vigente el contrato, lo cual implica que el club adquirente paga porque el jugador rescinda el contrato con el club vendedor, y todo esto entre comillas, ¿no? Sí. Una vez terminado el contrato, pasa lo que ocurrió con Carlos Sánchez en River, con Rojas en River, y que ocurre con infinidad de jugadores del fútbol argentino que no tienen tanta relevancia como estos. El famoso 20% antiguo, digamos. No existe más. No existe más. Desde el año 2009 esto no existe más. Bien. O sea, el jugador queda libre y está en condiciones de negociar su incorporación a cualquier entidad deportiva argentina o del extranjero, y para el club lo único que quedaría es la posibilidad de un derecho de formación o de mecanismo de solidaridad, que son 2 figuras reglamentadas por FIFA, que en el caso de Bou no se genera, en virtud de que cuando llega a Racing ya tiene más de una edad determinada que permite disparar esos conceptos. O sea, en este caso, cumplido el contrato del jugador, finalizado el contrato por vencimiento del término, el jugador queda libre, a Racing no le queda nada, y el futbolista tiene la posibilidad de negociar su incorporación a cualquier otro club. Suponiendo otra escena, doctor, vamos a suponer que en junio aparece una oferta de 10 millones de dólares por el jugador, Sí. Y el jugador dice no quiero ir a ese club. Sí. ¿Puede pasar? Absolutamente. No, para formalizar una transferencia tiene que haber involucrada 3 partes: el club vendedor, el club adquirente y el jugador. ¿Por qué? Porque el jugador a su vez tiene que firmar un contrato con el club que lo compra, que lo adquiere, entre comillas, que adquiere sus derechos. Entonces, si ese contrato no existe, porque el jugador no quiere acordar, la transferencia no se lleva a cabo. Clarito, clarito. Doctor, por último de mi parte, siempre tuve la duda, usted sabe, como todo es conocido por todo el medio del fútbol, que los chicos de los 12 años tienen representantes, ¿sí? Sí. ¿Esto es legal? Si tiene el asentimiento de los padres, sí. O sea, el contrato no lo firma obviamente el menor, lo firman los padres. Claro, porque a ver, la figura que se tiene en el inconsciente colectivo es el típico representante que aparece en el potrero con una servilleta y lo hace firmar al pibe o al padre en situación desesperada. A ver, la figura del famoso, a ver, obviamente no es un poder, pero el famoso, no sé, mini contrato que se hace en una servilleta, ¿tiene validez eso? ¿Que varios jugadores lo han utilizado? Es que no se hacen mini contratos, se firman los contratos que indican las reglamentaciones FIFA y lo firman los padres. Esto es lo que ocurre, El vínculo es absolutamente legal. Es válido. Estas cuestiones de que se firmaban papelitos o autorizaciones, ¿no es cierto?, sin demasiado rigor desde el punto de vista legal,
y teniendo que discutir su validez a veces en tribunales, esto no existe más, la actividad está absolutamente profesionalizada y los modelos de contratos son muy simples porque se pueden encontrar en la página web de FIFA. Ajá. O sea, se corta y copia el contrato modelo de la página web de FIFA, firman los padres en el ejercicio de lo que ahora se llama responsabilidad parental, antes se llamaba patria potestad, y el contrato es plenamente válido. Perfecto. Bueno, clarísimo. A ver, varios conceptos que a la gente por ahí le quedaban picando, que repite de oído algunas figuras que bueno, quizá en el fondo no se entienden tanto, y el doctor Barbieri la verdad que lo explicó con suma claridad, como para que no se olvide, para que quede clarito. Así que bueno, y ahora la invitación se la hacemos a usted, doctor, a que nos cuente cuáles son sus últimas publicaciones, qué se viene, como para que la gente pueda profundizar estos conceptos que escuchó recién. Bueno, está a punto de salir un libro que trata un poco el conflicto generado en FIFA y en AFA. Ajá. Durante todo el 2015, que todavía se prolonga obviamente, Sí. Explicando un poco la cuestión, pero desde el punto de vista institucional, ¿no? Ajá. Un libro que se llama La pelota se manchó, que va a salir posiblemente en el transcurso de esta semana o de la semana que viene, donde también hay una serie de propuestas personales, absolutamente personales, Sí, sí. como para marcar determinado tipo de cambios que son necesarios. La actividad del fútbol ha cambiado muchísimo en los últimos 20, 30 años y sigue cambiando constantemente, entonces en determinadas áreas necesitamos dar ciertos saltos de calidad, de profesionalismo y bueno, un poco sobre eso discurre lo que está por salir. Después, bueno, estamos atentos a todo lo que sea cambio, lo que sea modificación. Va a haber modificaciones reglamentarias desde el punto de vista institucional, seguramente el cambio de autoridades en FIFA así lo va a marcar y posiblemente también tengamos cambios bastante importantes en el fútbol argentino, sobre todo en el momento en el cual se estabilicen las aguas en AFA, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto. Ya nos quedan 3 minutitos antes de terminar el programa, así que bueno, agradecerle desde Radio Racing Show y todos los oyentes. La verdad que en Twitter, yo sé que vos usás redes sociales, están muy pendientes, así que bueno, prepárate porque vas a tener bastante notificaciones, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho a ustedes, han sido muy amables y a su disposición para lo que quieran. Muchísimas gracias, doctor. Nos Por vemos, favor, que tenga buenas noches, ¿eh? Gracias. Adiós. Así que bueno, clarísimo, ¿eh? Conceptos clarísimos.